Hola a todos y todas quienes se están conectando en cualquier parte de donde sea que se estén conectando. Hoy día voy a hablarles sobre Júpiter, el coloso del sistema solar. Y para dar un modo de introducción, primero les quería contar un poquito sobre mí. Así que aquí van a poder verme en mi viaje intergaláctico. Yo soy Vicente Donaire, soy licenciado en astronomía, en Ciencias con mención Astronomía. Soy estudiante de magíster en astronomía y divulgador del Departamento de Astronomía y del Grupo Antucuyá. Bueno, yo personalmente estudio galaxias, pero hoy día les voy a comentar orgullosamente y feliz de mi planeta favorito y el planeta que encuentro yo que es el más genial del sistema solar. Así que sin más darles vueltas, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Quién es Júpiter? ¿Por qué Júpiter? No sé si alguna vez han escuchado Júpiter fuera del planeta. Bueno, Júpiter era el rey de los dioses y quizás muchos de ustedes en sus casas lo conozcan por su otro nombre. Famoso el nombre de los griegos que le daban a Júpiter, que era Zeus. Zeus quizás lo han visto en algunas películas de Disney, por ejemplo. Bueno, Zeus es a los griegos lo que Júpiter es a los romanos. Entonces los romanos llamaban Júpiter al que era el rey de los dioses. O sea, ya con esta idea que se pueden hacer quizás sobre claramente cuál podrá ser el mejor planeta de todos. Bueno, tenemos aquí frente a ustedes y hoy día les voy a contar sobre el rey de todos los planetas. Y primero, ¿por qué el rey de todos los planetas? ¿De dónde nace esto de llamar a Júpiter Júpiter? Bueno, la primera y la más clara es que cómo se ve Júpiter y cómo es Júpiter, es que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en tamaño. Es mucho, mucho más grande que la mayoría de los planetas. Y bueno, quizás ustedes en sus casas me estarán diciendo, oye, pero bicho, mira Saturno, igual se ve grande al lado de Júpiter. Además tiene sus anillos que quizás lo hacen ver un poquito más grande. Bueno, la Tierra abajo se ve súper chiquitita. Bueno, es que no solamente es más grande, Júpiter también es el más masivo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, tuviéramos una pesa para ver cuáles planetas son más pesados que otros. Si en un lado ponemos a Júpiter, en el otro, Júpiter le podría ganar a todos los planetas del sistema solar juntos. Es decir, que la masa de Júpiter es aproximadamente 2 veces y media la masa de todos los otros planetas juntos. Yo creo que ya está suficiente para decirles por qué Júpiter es uno de los planetas más importantes del sistema solar. Y eso es algo que vamos a ir descubriendo en el camino de la charla. Primero, voy a contarle un par de datos claros de Júpiter, como unos datos rápidos. ¿De qué está hecho Júpiter? Bueno, Júpiter está hecho principalmente de hidrógeno y helio. Y quizás esto les sorprenda, pero está hecho más o menos de las mismas cosas de las que está hecho el Sol. Primero tiene una parte, esto es lo que creíamos antes, cómo era Júpiter. Hidrógeno molecular afuera, hidrógeno metálico un poquito más adentro y un núcleo de roca y hielo duro. Pero, como siempre en la ciencia, las cosas han ido cambiando. Y hace muy poquito descubrimos cosas nuevas de cómo era Júpiter por dentro. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que Júpiter tuvo un impacto con algún cuerpo muy grande hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, antes del impacto era como nosotros creíamos, con un centro de roca y hielo. Pero después de que hubo un impacto, este centro de roca y hielo fue destruido por ese impacto y ese centro se diluyó. Y hoy en día tenemos la idea de que Júpiter está compuesto como por un centro que se diluyó totalmente y Júpiter completo se enriqueció un poco con los materiales que tenía ese centro. Estas son las ideas nuevas que fueron descubriéndose con la sonda Juno, que se envió que se envió ya hace hartos años, pero que llegó hace aproximadamente 4 años a Júpiter. Y recuerden a la sonda Juno porque les voy a mostrar muchas imágenes y nuevas cosas que hemos descubierto gracias a esa sonda. La rotación más rápida del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los días en Júpiter son súper, súper cortos. ¿Qué tan cortos? Bueno, Júpiter realiza una rotación en menos de 10 horas, un poquito menos de 10 horas.
Imagínense, si su lunes está fome y le gustaría que fuera más rápido, bueno, podrían irse a Júpiter y el lunes va a durar menos de 10 horas. Y no solo rota muy rápido, incluso rota tan rápido que el planeta está sumamente achacado. Y de hecho el planeta no se considera una esfera, se considera un esferoide. Y es porque está achacado y un poco más ancho en el centro por culpa de su rotación tan rápida. Y ahora viene una lenta pero poderosa órbita. ¿Y por qué digo una lenta pero poderosa órbita? Bueno, Júpiter gira alrededor del Sol, al igual que la Tierra, pero la Tierra, en lo que da 10, casi 12 vueltas alrededor del Sol, Júpiter solamente ha dado una. Aquí pueden ver una comparación más o menos, si pueden dar cuenta en el azul, adentro está la Tierra y el rojo Júpiter alrededor, cómo Júpiter se demora harto más en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, por eso yo les digo una lenta órbita. Pero, ¿por qué una poderosa? Bueno, esto es porque Júpiter, a diferencia de los demás planetas, y esto quizá no lo han escuchado, no gira en torno al Sol. ¿Cómo eso, bicho? ¿No gira en torno al Sol? Bueno, quizá alguna vez han escuchado el término centro de masa. Por ejemplo, en una regla, el centro de masa está en el centro. En un martillo, por ejemplo, la mayor masa se concentra en la cabeza del martillo, ¿cierto? Entonces el centro de masa está en la cabeza. Luego, cuando tenemos dos planetas que están orbitando o uno contra el otro o uno alrededor del otro, los dos giran en torno al centro de masa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del Sol y la Tierra? El Sol es tanto más grande que es como la cabeza del martillo. Y por eso la Tierra gira alrededor del Sol. El problema es que Júpiter es tan masivo que es capaz de correr ese centro de masa un poquito más afuera del Sol. De hecho, 1,068 afuera del Sol. Esto quiere decir que el Sol y Júpiter, entre los dos, giran alrededor de este centro de masa, está justo afuera del Sol. Por eso podemos decir que Júpiter podría ser el único planeta del sistema solar que no gira realmente alrededor del Sol, sino que el Sol y Júpiter giran en torno a un mismo punto. Entonces, ahora les voy a contar los motivos de por qué yo creo que Júpiter es el más genial del sistema solar. Y el motivo número uno, bueno, es que es hermoso y algo que no podemos negar. Muchos pintores, yo creo, en la historia de la humanidad desearían pintar la atmósfera de Júpiter. A mí, al menos, me recuerda una taza de café con leche, como los diseños que se pueden hacer en la taza de café con leche. ¿Y por qué tiene esta forma, bicho? ¿Por qué podemos ver como que pareciera una taza de café pintada a mano? Y esto es porque Júpiter, al igual que Saturno, es un gigante gaseoso. ¿Qué quiere decir que sea un gigante gaseoso? ¿Qué es gas? ¿Qué es una nube? Bueno, efectivamente, Júpiter es como una nube gigante, pero en verdad no tan así, algo más así. Júpiter es una nube gigante de tormentas. ¿Y qué simplifica que sea una nube? O sea, ¿cómo voy a poder ir para Júpiter? ¿Cómo voy a poder viajar a Júpiter? ¿Podríamos llegar a una nube, pisar una nube? ¿Qué pasa si nos caemos en Júpiter? ¿Pasará algo? Bueno, esta imagen de un astronauta caminando por Júpiter es lamentablemente imposible. Como ya les venía comentando, Júpiter es un gigante gaseoso, es decir, que está hecho prácticamente solamente de gas. Por lo tanto, no tiene un lugar donde nosotros podamos ir y pisar para caminar. De hecho, acá hay un video, una animación, entrando en Júpiter. Podemos ver cómo sería un viaje a la entrada de Júpiter. Y este viaje está hecho en base a las fotos que sacó la sonda Juno, que ya les conté hace poquito que ha aportado inmensamente al conocimiento de este gran planeta. Por lo tanto, tenemos muchas ideas nuevas. Podemos ver aquí cómo uno va entrando en las nubes, se puede ver esta forma subida, bajada, cómo las nubes generan tormentas, y aquí uno entra en Júpiter en sí, y puede ver que es puro gas, gas y gas y gas y gas y más gas. Va subiendo la temperatura hacia adentro, Júpiter es probablemente tan caliente como el Sol en su interior. Y ahora acabamos de salir en un lugar rojo, y a ver si sus casas adivinan, y pueden tirar ahí en los comentarios cuál lugar rojo creen que este es el de Júpiter. ¿Qué punto rojo, qué nubes rojas tiene Júpiter? Tan famosas que son. Bueno, la salida
de ese lugar es la que yo voy a llamar, de hecho, el motivo número 2 de por qué Júpiter es el planeta más genial. Y son sus tormentas. ¿Sus tormentas? A ver si quizá alguno conoce el nombre de ese punto, bueno, ese círculo rojo gigante que hay ahí. Ese círculo rojo gigante es la tormenta más grande del sistema solar. Es la Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja es una tormenta enorme que se encuentra en Júpiter. Aquí la podemos ver. La Gran Mancha Roja gira en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Que si las manecillas del reloj, si tiene un reloj viejo en su casa, giran hacia la derecha. Bueno, la tormenta está girando en sentido contrario, hacia la izquierda. Y es tan grande esta tormenta es tan grande que podríamos poner dos planetas Tierra dentro de esta tormenta. Así de grande es esa tormenta. Bueno, y esta tormenta no solamente desde ahora, no es una tormenta como la de la Tierra, que duran semanas, pueden durar, o meses. Estos son dibujos hechos en el año 1670 aproximadamente de Júpiter. Lo observaron con un telescopio y hicieron los dibujos. En ese tiempo no existían las fotos todavía. Y se puede ver cómo ya en estos dibujos, arribita se pueden ver la gran mancha roja. Es decir, que la tormenta lleva por lo menos 400 años ahí. Y ahora quiero mostrarles cómo ha cambiado y evolucionado la ciencia y nuestro conocimiento y nuestra capacidad de observación, que por ejemplo pasamos en 1600 de ver una gran mancha roja así, a hoy en día verla así, con sus detalles, con sus curvas y con su gran forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la atmósfera de Júpiter, al ser solamente gaseosa, se forman estas como ríos de nubes corriendo alrededor de en su superficie. Y podemos ver la gran mancha roja bajito girando en sentido contrario. Y bueno, bicho, se ve un poquito más chica, ¿no? Y eso es verdad. Y es porque la gran mancha roja se ha ido achicando con el tiempo. De hecho, al principio le dije que eran dos planetas Tierra. Bueno, hoy en día se cree que es como 1,3 o 1,5 planetas Tierra, es decir, un planeta Tierra y medio. Y de hecho se cree que en 20 a 30 años más la gran mancha roja va a desaparecer. Pero no hay motivo de pena. De hecho, hace poquito, dos tormentas pequeñas en Júpiter se juntaron y crearon una nueva mancha roja, más pequeña, pero recién está naciendo. Motivo número 3, la mejor compañía. ¿Por qué? Porque Júpiter está acompañado por algo que descubrió Galileo Galilei. Aquí pueden ver una animación de Galileo Galilei descubriendo las lunas de Júpiter, las primeras 4 lunas de Júpiter. Y esto fue algo, pero demasiado emocionante, porque en ese tiempo, en el Galileo Galilei, aún se creía que la Tierra era el centro del universo. Entonces él con su telescopio apuntó y se dio cuenta de que habían objetos, en este caso otras lunas, orbitando Júpiter. En ese momento fue una idea novedosa que nadie se podía creer. ¿Cómo podía ser posible de que hubieran objetos orbitando a otro planeta? De hecho, aquí pueden ver el dibujo que hizo Galileo Galilei de Júpiter y sus 4 lunas hacia la derecha. Y igual que antes, les quiero mostrar cómo ha cambiado la tecnología. Hoy en día podemos ver este video de la sonda Juno acercándose al planeta y las 4 lunas orbitando alrededor de Júpiter. Ojalá en su casa puedan ver, pero las lunas son unos puntos brillantes alrededor que están orbitando Júpiter. Pero no son las únicas 4 lunas, fueron las primeras en ser descubiertas, pero luego se fueron descubriendo más y descubriendo más y descubriendo más, y hoy en día se conocen prácticamente casi 80 lunas en Júpiter. Es decir, que Júpiter a su alrededor tiene más o menos 80 objetos orbitando alrededor de él. Y las lunas de Júpiter son tan increíbles que incluso una de ellas, Ganímedes, es más grande que Mercurio. Así de grande son las lunas de Júpiter. Luego, podemos ver, por ejemplo, los eclipses que pueden suceder en Júpiter. Imagínense, si tienes tantas lunas, podemos ver cómo, por ejemplo, una de las lunas ahí genera un eclipse, pasa a otra y genera otra, algo que en la Tierra, pasa cada tanto tiempo, en Júpiter debe ser prácticamente una normalidad. Bueno, y nuestro protector. ¿Por qué nuestro protector?
Aquí hay un meme, por así decirlo, dibujado. Está la Tierra feliz, viene un asteroide destructor, la Tierra se asusta y ahí viene Júpiter, nuestro salvador. ¡No! Y el asteroide choca contra la atmósfera. Y la Tierra feliz porque es su héroe. Lo que pasa es que Júpiter es tan masivo, como les dije al principio, que atrae todos los asteroides de todos lados. Los que vienen, por ejemplo, desde fuera del sistema solar generalmente tienden a caer hacia Júpiter, porque lo atrae la gravedad del planeta. Por ejemplo, en esta imagen, en este video, en verdad, a la derecha se ve un punto brillante. Esta es la luna de Júpiter. Pero a la izquierda se ve otro punto brillante como crece y después se achica. Y ese es un asteroide chocando contra Júpiter. Esto ocurrió en el año 90. Fue la primera vez que vimos como un asteroide era atragado por Júpiter. Y hoy en día, por ejemplo, podemos ver fotos. Esta mancha negra que se ve ahí, Júpiter, es un asteroide que chocó contra el planeta y dejó un hoyo negro en las nubes. Y deja esa marca del camino por donde entró. Y el motivo número 5 de por qué Júpiter es el más genial de todos, y quizá algunos no me lo van a creer, pero los anillos de Júpiter. Y me van a decir, pero bicho, ¿cómo los anillos de Júpiter? ¿No es Saturno el que tiene los anillos? Bueno, Júpiter, al igual que Saturno, también tiene anillos. De hecho, tiene anillos interiores, un anillo principal y unos anillos exteriores. Tiene anillos de gas que son muy delgados. Por ejemplo, y aunque para que me crean, aquí les muestro una foto de los anillos. La foto de arriba y la foto de abajo es el mismo anillo, la diferencia es que fue con técnicas distintas de, al sacar la foto, usaron dos técnicas distintas, una de retroalimentación y la otra de otro estilo, pero al final este es el anillo de Júpiter, un anillo muy delgado, compuesto prácticamente solo de gas. Eh, Quizá algo que no conocían, y de hecho la sonda Juno, ya se la he contado mucho, he hablado mucho de la sonda Juno, nos mostró una imagen que puede ser algo espectacular y algo que yo creo que lo que todos nos gustaría ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, se han imaginado si la Tierra tuviera anillos, como Saturno, por ejemplo, o como Júpiter? ¿Cómo se vería el cielo? ¿Cómo veríamos un anillo en el cielo? ¿Sería como una línea gigante en la mitad del cielo? ¿Cómo sería? Bueno, la sonda Juno nos permitió hacernos esta idea. Y aquí tenemos una foto. La sonda Juno hoy en día orbita en Júpiter más adentro que los anillos. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde adentro puedes sacar una foto hacia afuera, hacia cada estrella que se ve en el fondo, con el anillo entre medio. Es decir, que en este momento la foto que están viendo es como se vería desde adentro de Júpiter una mirada hacia el espacio. Veríamos las estrellas en el fondo y el anillo cubriendo justo en la mitad. Bueno, ¿sabemos todos de Júpiter? ¿Se acabó Júpiter ya para nosotros sobre nuestros descubrimientos? Y vengo a decirles que no. Necesitamos su ayuda y la ayuda de muchos científicos para seguir aprendiendo más sobre este planeta, porque Júpiter es un planeta sumamente importante. Se cree, por ejemplo, de que si no, gracias a Júpiter y su ubicación en el sistema solar, hoy en día no habría vida en la Tierra. Hace poquito, y cuando digo hace poquito, estoy hablando hace prácticamente un mes, se hizo esta imagen. Esta imagen está la imagen de Júpiter en el fondo y con una animación encima de cómo se fue la información en infrarrojo que se obtuvo de Júpiter. ¿Por qué? Porque se había descubierto que en los polos era demasiado caliente Júpiter. Mucho más de lo que se esperaba, porque los polos, al igual que la Tierra, reciben menos luz del Sol. Y ahí, gracias a esta imagen se descubrió que los polos están muy calientes por las auroras que existen en los polos. Al igual que en la Tierra, que hay, que hay auroras en los polos, por ejemplo, en Júpiter ocurre lo mismo. Y son mucho más potentes, porque el campo magnético de Júpiter es mucho más grande. Entonces se descubrió que esas auroras transmiten calor hacia abajo. Y es por eso que el planeta Júpiter en sus polos es más caliente de lo que se esperaba. Y esto es un descubrimiento de hace un mes. Nos quedan aún muchas cosas por entender mejor, como por ejemplo el campo magnético de Júpiter. ¿Por qué es tan potente? Y otra de las dudas más grandes probablemente, ¿cómo se formó Júpiter? O por ejemplo, también Júpiter en sí es tan masivo que estuvo a muy poquito de ser una estrella. ¿Por qué no lo logró? ¿Qué le faltó a Júpiter para ser una estrella? Esas son preguntas que siguen abiertas.
Así que los invito, así que les interesa la astronomía, lanzarse, porque necesitamos gente que nos ayude a aprender más sobre nuestro universo. Imagínense, solo en el sistema solar aún tenemos preguntas por responder. Así que eso, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la charla. Los invito después también a seguirnos en todos los medios en los que estamos hoy en día como divulgadores de astronomía, en el grupo Antucuyén y en el grupo de Cato también. Muchas gracias, Vicente, por esta maravillosa charla. Y ahora se viene el momento de las preguntas. Mientras Enrique nos envía las preguntas, queremos agradecer a la Universidad de Chile, también a todos los grupos Explora. Tenemos 19 grupos Explora que nos apoyaron, en especial Explora Maule, quien realizó esta maravillosa, el diseño gráfico de los póster que nos permitieron divulgar esta charla. También las 30 municipalidades que nos acompañaron, la Corporación de Vicuña, de Turismo de Vicuña, Fundación Chile 2010, Fundación Belén Educa, también a Sochidas y por supuesto a las encargadas de interpretar lengua de señas, ya que nos han ayudado a hacer esta actividad mucho más inclusiva. Entonces, ahora esperamos a que nos hagan las preguntas respecto al coloso del sistema solar. Y viene ya la primera pregunta de Magdalena, que pregunta, ¿se puede mandar un robot a Júpiter? Ahora, esta es una pregunta súper interesante, porque sería como llamativo quizá, nos ayudaría mucho a conocerlo si pudiéramos mandar un robot que entrara en Júpiter y después desde adentro nos dijera, oye, aquí está esto, aquí está lo otro. Pero hay un gran problema, que Júpiter tiene un campo magnético tan fuerte, que al entrar no se pueden enviar señales de vuelta, porque el planeta se las traga. Entonces, por mucho que nosotros pudiéramos mandar un robot, hoy en día nosotros nos comunicamos a través de la luz, no podría enviar señales de vuelta. Y muy probablemente también las tormentas destruirían prácticamente cualquier objeto que entre en Júpiter. Por lo tanto, enviar un robot sería ideal, pero sería una tarea prácticamente imposible. Sí, muy difícil entonces poder enviar un robot que logre sobrevivir a la atmósfera de Júpiter muy pesada, pero bueno, son problemas que tal vez más adelante se puedan resolver, ¿cierto? Y por eso es importante dejar ahí abiertas las posibilidades. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Magdalena, por esa pregunta. Y Ada, que nos ha estado acompañando durante las jornadas de ayer y hoy día también, pregunta, tiene varias preguntas en realidad, ¿de qué gases está hecho Júpiter? Primera pregunta. La segunda es, ¿hace cuánto empezó la Gran Mancha Roja? Y por último, si las lunas de Júpiter están hechas de gas o son de roca. Muy interesantes las preguntas que nos hace Ada. Hola Ada, gracias por las preguntas. Bueno, primero, ¿de qué gas está hecho Júpiter? Júpiter está hecho, al igual que el Sol, principalmente de hidrógeno y helio. Son las dos cosas de las que está hecho Júpiter, y Saturno también, de hecho, y son más o menos los mismos materiales que se encuentran en el Sol. Se cree que en el centro hay un poquito más de silicio, oxígeno, otro tipo de materiales, pero en muy poca cantidad, principalmente hidrógeno y helio. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Hace cuánto está la Gran Mancha Roja? La Gran Mancha Roja, lamentablemente no podemos saber hace cuánto está, porque las primeras observaciones que se hicieron de Júpiter, los primeros dibujos, fue hace 400 años. Y en hace 400 años la Gran Mancha Roja estaba en esos dibujos. Por lo tanto, con seguridad podemos decir que por lo menos tiene 400 años, pero no somos capaces de decir cuánto más allá tiene. Lamentablemente, antes de eso no existen observaciones tan claras de ya, pero tenemos... Era sobre las lunas. Si las lunas de Júpiter son de roca o de gas. Las lunas de Júpiter son todas de roca, son todas como lugares sólidos donde uno podría pisar, a diferencia de Júpiter. Porque la mayoría son objetos que estaban en el sistema solar y que Júpiter terminó por atraerlos por su gran gravedad. Por lo tanto, son objetos que se encontraron en el sistema solar moviéndose por ahí, y el Júpiter fue y lo atrapó y dijo, ok, ahora eres mi luna. O otros que fueron a chocar contra Júpiter y Júpiter los terminó convirtiendo en objetos que orbitan alrededor. Por lo tanto, la mayoría son, o sea, todos son objetos rocosos.
Muy interesante, aparte muy hermosas las lunas de Júpiter, hay muchas cosas que se pueden investigar en esos lugares. Así que muchas gracias, Ada, por tus preguntas, muy interesantes. Siguiente pregunta, si nos podrían llegar. Vicky Ortega pregunta, bueno, dice que no entendió por qué Júpiter no gira en torno al Sol. Si podías un poco aclarar esa parte, está un dato bastante curioso que nos comentaste. Bueno, sí, eso es un tema como que puede ser difícil de explicar. Miren, estoy aquí con un celular con el cual voy a intentar explicarle la idea. Resulta que todos los objetos tienen un centro de masa. Por ejemplo, en este celular, el centro de masa está justo en la mitad. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, si yo pongo el dedo aquí, el celular se va a caer. Si pongo el dedo al otro lado, también se va a caer. Pero si yo lo pongo suficientemente bien al medio, el celular se mantiene. Y eso es porque estoy aguantando el centro de masa del celular. En el caso, por ejemplo, de un martillo, que lamentablemente no tengo un martillo a mano, si tú tomas el martillo desde la mitad, el martillo igual se va a caer por el lado de su cabeza, ¿cierto? Eso es porque la cabeza del martillo tiene mucha, mucha, mucha masa contenida. Bueno, los planetas, en general, las estrellas, todos los objetos del universo, funcionan en base a gravedad. Y las cosas orbitan alrededor de un centro de masa, que normalmente es el centro de masa entre los dos objetos que están orbitando. Entonces, por ejemplo, el Sol, que es sumamente grande, sumamente masivo, y la Tierra, por otro lado, podría ser más parecido al martillo, ¿cierto? Porque la mayor cantidad de masa está contenida en el Sol. Por lo tanto, los dos objetos en sí están orbitando ese centro de masa que está dentro del Sol. Por eso el Sol prácticamente no orbita nada, se queda ahí mismo. En cambio, la Tierra sí se mueve alrededor del Sol. En cambio, Júpiter es tan masivo que es capaz de correr ese centro de masa desde el Sol y sacarlo un poquito a la superficie. Entonces, la órbita entre Júpiter y el Sol realmente es como los dos orbitando este punto en común. Pero este punto en común, lógicamente, está mucho más cargado hacia el lado del Sol. Por eso se dice que Júpiter no orbita al Sol realmente, porque el centro de masa al cual orbitan los dos objetos está justo afuerita del Sol. Bastante complejo esa información, bastante claro, tal vez para los más chicos entender un poco esto de que está girando en torno a un centro un poquito más, que queda un poco más afuera del Sol. Así que muchas gracias, Vicky, por esa pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta que nos llegue. Emilia Collado, de 10 años, ya que ha estado desde ayer, desde la primera charla, pregunta, ¿por qué Júpiter es tan grande y cuántas lunas tiene Júpiter? Y hola, Emilia, saludos para la gente de Rengo. Bueno, ¿por qué Júpiter es tan grande? Eso es una de las preguntas que valdría la pena mucho contestar todavía. Se cree, por ejemplo, es dudoso por qué Júpiter es tan grande, pero aún así está tan lejos del Sol. Por lo general, planetas tan así tan grandes que se han descubierto al otro lado, normalmente están más cerca del Sol. Por lo tanto, aún hay dudas sobre cómo fue el Sol capaz de atrapar tanta masa alrededor del Sol. Y aterrizando un poco la idea de por qué es tan grande, es porque fue capaz de atrapar mucho hidrógeno y helio que estaba en el momento en que el Sol aún no se formaba totalmente. El Sol se formó de una nube grande de hidrógeno y helio que se fue atrapando y convirtió en el Sol. Entonces, Júpiter, antes de que el Sol empezara y tuviera su primera luz, fue capaz de atrapar este hidrógeno y helio que había alrededor del Sol, o del Sol naciente todavía. ¿Y cuántas lunas tiene Júpiter? Hoy en día hay aceptado que Júpiter tiene 79 lunas, siendo cuadrado, porque hay dos objetos, por ejemplo, uno se considera muy pequeño y hay otro que no se sabe muy bien, no está muy claro si está orbitando o no Júpiter. Pero son cosas que aún se van como descubriendo. De hecho, por ejemplo, hace poco se descubrieron muchas lunas también en los planetas más exteriores. De hecho, aún hoy en día está como en puesta de duda si Júpiter es o no el planeta con más lunas. Pero actualmente se considera que Júpiter tiene 79 lunas. Muchísimas lunas que tiene Júpiter, es muy interesante este planeta, tiene muchísimas cosas muy interesantes, así que muchas gracias, Emilia, por esas preguntas y muchas gracias por tu participación, Emilia. Ha estado desde ayer que está participando en esta maratón de charlas de astronomía, así que esperamos ahí que tal vez en unos años más sea una futura astrónoma, investigadora científica y tal vez que nos esté aportando más sobre estas interesantes noticias.
Victoria pregunta, ¿de dónde salen los colores que podemos ver de Júpiter por fuera? Y saluda desde Nueva Imperial. Bueno, los colores de Júpiter justamente no tienen que ver con de qué está hecho Júpiter, porque Júpiter está hecho, como les conté, de hidrógeno y helio. La verdad es que Júpiter en su capa más exterior hay principalmente, bueno, amoníaco, por ejemplo, azufre, fósforo, que son otro tipo de elementos que al reaccionar con la luz del Sol genera los colores que nosotros podemos ver por fuera. De hecho, por ejemplo, la gran mancha roja se cree que tiene mucho amoníaco. También por eso tiene ese tipo de color tan rojizo. Pero principalmente los colores que se ven en Júpiter son generados por esta como capa exterior de otros elementos distintos al hidrógeno y al helio. Por eso tiene como colores tan rojos, tan cafés, tan distintos, porque son nubes que van mezclando material distinto con distintas composiciones y genera colores muy distintos. Pero es interesante eso porque justamente es como que uno dice, ok, el Sol es puro hidrógeno, puro helio, entonces ¿por qué vemos otros colores tan raros, tan distintos? Bueno, y es por eso, porque la atmósfera exterior de Júpiter tiene otros componentes un poquito distintos. Muy lindo el planeta Júpiter, sobre todo para pintar, tal vez para colorear. Así que también ayuda también muy artístico esto de la astronomía. Sofi pregunta, historias con Sofi. Bueno, ella dice que cuando sea grande quiere trabajar en ALMA. Sí, esa es la idea, que muchos niños se motiven a estudiar ciencia precisamente. No sé si tendrás algún comentario para Sofía. Bueno, sí, Alma es hoy en día uno de los grandes laboratorios del mundo y está justamente alocado en Chile. Por lo tanto, una oportunidad enorme y gigante. Y si te gustaría trabajar en Alma, sí o sí el camino es dedicarte a la astronomía o también puede ser a la eléctrica para trabajar también en la tecnología con la que se hacen estos telescopios. Hoy en día, por ejemplo, una de las imágenes que les mostré está hecho gracias a Alma también, que observó en infrarrojo Júpiter. Eh, Así que si te interesa, ese es el camino total, porque tenerlo aquí en Chile es una bendición enorme que tenemos como Chile de ser la ventana del universo. Sí, tienes toda la razón. Chile tiene uno de los cielos más despejados, más limpios de todo el planeta, así que ahí todos los astrónomos quieren venir a observar desde Chile el cielo. Lucas, de 8 años, de Doñihue, de la sexta región, pregunta, ¿por qué Júpiter no fue una estrella? Hola Lucas, un saludo para Doñihue. Gracias por la pregunta, porque de hecho es una definición que aún no está muy clara, que también es algo que está abierto en cierto sentido. Porque, por ejemplo, hemos encontrado estrellas que se llaman nanas café. Las nanas café son las estrellas más pequeñas de todas. Y son prácticamente, se dice que son como estrellas fallidas. Y son un poquito más grandes que Júpiter. De hecho, se ha encontrado una nana café que son como 2 o 3 veces la masa de Júpiter. Por lo general son 20 veces más masivas. Por eso, a la rápida te podría decir que Júpiter no alcanzó a ser una estrella porque le faltó un poquito más de masa para lograrse una estrella. Imagínense cómo habría sido el cielo con dos soles. Pero es por eso principalmente, porque Júpiter no logró ser lo suficientemente grande para convertirse en una estrella. De hecho, en la ciencia, muchos hoy en día, los que trabajan con planetas o con estrellas pequeñas, usan la masa de Júpiter como una unidad de medida. Uno dice, por ejemplo, esta estrella tiene 2 veces masa Júpiter. Por lo tanto, es principalmente por eso. Júpiter no logró ser una estrella porque le faltó un poquito más de masa. Interesante entonces Júpiter, casi una estrella, y habías comentado sobre las enanas marrones. Precisamente quien descubrió las enanas marrones fue María Teresa Ruiz. Si nos podrías comentar sobre eso. Ella estuvo el día de ayer haciendo una charla muy linda sobre el Sol. Bueno, sí, pues María Teresa Ruiz, y eso es lo que le agradecemos, yo creo, a toda la comunidad científica y ojalá a todo el país, del gran avance científico que logró hace como 30 años en esa línea, porque eran algo que nosotros totalmente no conocíamos. Y los avances que logró ella en ese tiempo nos hizo darnos cuenta de que las nanas marrones sí son una realidad, y no solamente son una realidad, o sea, nos ayudaron a comprender mucho por qué nos faltaba tanta masa en el universo. Así que increíble entonces el descubrimiento también aquí en Chile de esta profesora de la Universidad de Chile sobre estos aportes que hizo a la astronomía y a la ciencia. Vamos a la siguiente pregunta. Clemente de Chillán pregunta, ¿Júpiter entonces no tiene manto?
Hola Clemente, uy, saludo a Chillán también. Bueno, si te refieres al manto como el que tiene la Tierra, por así decirlo, el manto como rocoso, donde se generan las placas tectónicas, donde se generan los terremotos, bueno, Júpiter efectivamente, por lo que entendemos hoy en día, no tiene manto. Es decir, como les decía, o sea, si nosotros fuéramos a Júpiter y pudiéramos intentar pararnos en Júpiter, lamentablemente no se podría. Perfecto. Florencia pregunta, ¿las tormentas son las que generan que Júpiter tenga mucho gas en su superficie? Bueno, aquí hay un poquito como la Florencia, un poquito como de juego, porque el hecho de que Júpiter tiene gas en todos lados. Pero quizás que se vea como tan emocionante desde afuera es precisamente por eso, es por las tormentas. Y tiene que ver mucho con distintas cosas. Por ejemplo, la variación de temperatura en Júpiter es muy, muy, muy grande. O sea, tú vas entrando en Júpiter y es cada vez mucho, mucho, mucho más caliente. Entonces también genera mucha, mucha tormenta, mucha, mucha turbulencia. De hecho, por ejemplo, hay tantas tormentas que hay zonas en las cuales Júpiter gira, el gas de Júpiter gira un poquito más lento o un poquito más rápido que lo que rota el planeta en sí. Por lo tanto, efectivamente, pues, lo que uno ve desde afuera es consecuencia directa de tanta tormenta que tiene el planeta. Increíble Júpiter. Y bueno, aprovechamos que a todos los niños que les interesan estos temas de astronomía, recordarles que la Universidad de Chile está siempre realizando, todos los meses realizamos actividades, cursos, talleres relacionados con la astronomía. En septiembre vamos a realizar cursos de astronomía para niños, ya niños de 6 a 8 y de 9 a 12 años, dos grupos de niños. Los va a realizar el profesor Víctor Salinas, un curso sobre exoplanetas. También para los más grandes niños, desde 13 años, adolescentes y adultos, también tienen sus cursos de astronomía que lo va a realizar el profesor Ricardo Muñoz, doctor en astrofísica, un curso relacionado con la Vía Láctea. También para todos aquellos que alguna vez se interesaron por esta área, tienen ahora la oportunidad de hacer un curso dirigido a público general. Y por último, se viene un curso durante los sábados, desde el 25 de septiembre, realizados por el profesor Roby Barreda, conocido en redes sociales como el profe Roby, quien es profesor de física y matemática. Él es experto en lo que es asociar la ciencia, enseñar la física, la matemática, pero asociada con la cultura pop. Él nos enseña a través de las series favoritas como el Mandalorian, Invencible, El Ataque del Titán, anime, muchas series ahí, y va a enseñar la física de los antivillanos. Así que ahí para que estén atentos a nuestras redes sociales, estamos siempre realizando estas actividades. La siguiente pregunta de Vicente, de 9 años. Pregunta, ¿la Tierra puede chocar o Júpiter? Ay, ¿cómo es? Me imagino que la Tierra puede chocar con Júpiter o lo orbitaríamos. Y bueno, también ha participado en todas las charlas. Hola, bicho, tocayo. Bueno, aquí igual una pregunta complicada en el sentido de que es difícil decir como qué pasaría, porque igual habría que pensar, por ejemplo, cómo iríamos hacia Júpiter. Porque de partida, como nos encontramos hoy en día orbitando los dos alrededor del Sol, la posibilidad de que nos encontremos con Júpiter es lamentablemente imposible. Pero, por ejemplo, si la Tierra fuera directamente contra Júpiter, ahí habría un evento bastante catastrófico, porque Júpiter probablemente nos destruiría como planeta. En cambio, si fuéramos en una órbita como un poco más lateral, por la cantidad de masa que tenemos, lo más probable es que o pasaríamos de largo o nos haría curvarnos solamente. La posibilidad de que Júpiter nos atrape es bastante complicada. Más que nada porque igual la Tierra es muy, 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 muy masiva. Por lo tanto, quizás lo último que podría pasar sería que terminaríamos orbitando entre los dos, al igual como Júpiter lo hace con el Sol, una relación Tierra-Júpiter del estilo como los dos orbitando un punto en común. Muy interesantes esas preguntas. Siempre realizan preguntas sobre estas cosas que podrían pasar tal vez. Nico González pregunta, ¿en qué temperatura tiene Júpiter? Bueno, Júpiter, en la superficie de Júpiter, hay más o menos 1000 grados Celsius. O sea, una temperatura altísima. Pero lo más increíble es que en el centro Júpiter es mucho, 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 mucho más caliente. De hecho, está en temperaturas que superan la del Sol en algunos puntos, que son más de 20.000 Kelvin. Es decir, la superficie tenemos 1000 grados y en el centro 1000 Kelvin. Se lo digo en Kelvin porque es un número mucho, mucho, mucho más grande.
Bueno, y de hecho, el hecho de que el centro sea tan grande hace que ese calor se genera porque todo el planeta está constantemente colapsando por un proceso que se llama Kelvin-Helmholtz. Es un nombre un poquito raro, pero es un proceso en el cual el planeta se calienta en sí mismo porque su masa va colapsando hacia su centro. De hecho, se cree, o sea, la teoría explica de que hoy en día Júpiter es más o menos, un poquito menos de la mitad de lo que era cuando se formó. Es decir, que Júpiter, de hecho, hoy en día el cálculo se hace que Júpiter se achica 1 milímetro por año, por este mismo efecto de cómo se calienta su centro. O sea, era más grande de lo que ya es Júpiter. Increíble pensar en tener un planeta así tan grande y por lo que nos comentas es bastante ya más calentito en comparación con otros planetas. Y Joana pregunta, ¿cómo se formó Júpiter? Bueno, Joana, esto es una de las ideas que se tiene. La teoría de hoy en día dice que Júpiter lo que hizo fue, cuando el Sol aún no se formaba, era una nube todavía de gas, se empezó a acumular en una zona que se llama justo la zona exterior de hielo, cuando ya los materiales están sumamente helados, no tan calientes como en el centro del Sol. Entonces, esta primera idea fue que se empezaron a acumular nubes alrededor del Sol. Entonces, al final, después, cuando teníamos toda esta capa como de gas que fue acumulándose, formando el Sol, alrededor también había un poquitos gases que estaban siendo absorbidos por este pequeño Júpiter. Y esa es la idea de cómo se formó Júpiter y así como tenemos hoy en día el Sol y Júpiter ahí a este otro lado. Bien. Muy buena la pregunta que han hecho los niños. Son increíbles estas preguntas que nos hacen pensar y reflexionar sobre estos temas. Siguiente pregunta de Emilia y pregunta, bueno, ¿cuántas lunas tiene Júpiter? Me parece que lo habías mencionado, pero tal vez para todos los niños que se están conectando ahora en este instante también, un poco, ¿cuántas lunas tiene Júpiter? Hola Emilia, bueno, Júpiter hoy en día tiene 79 lunas, es lo que se cree, o sea, no es lo que se cree, es lo que se ha decidido más prácticamente. ¿Por qué se ha decidido? Porque hay como 2 o 3 objetos que están en la duda sobre, primero porque o quizás son muy pequeños, entonces no alcanza a ser considerada una luna, o por otro lado, no se está seguro si su órbita realmente es alrededor de Júpiter o justamente está como pasando por ahí. Por lo tanto, es como que los oficialmente, yo te puedo decir que hoy en día tenemos 79 lunas en Júpiter. Interesante, entonces, ¿podría tener más lunas Júpiter? ¿Cómo? Disculpa. ¿Podría tener más lunas Júpiter entonces? Sí, pues podría tener aún más que no hemos descubierto, lunas que no hemos visto. De hecho, hace poquito se descubrieron lunas también en planetas más exteriores. Así que también es algo que todavía se está por descubrir. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? Falta entonces muchas cosas que descubrir de este interesante planeta. Vamos con la siguiente pregunta de Antonia, de 10 años, y pregunta si es cierto que se está investigando la habitabilidad de una de las lunas de Júpiter. Bueno, más que la habitabilidad, se está estudiando también la posibilidad de que haya vida en una de las lunas de Júpiter. ¿Pero por qué se está estudiando la posibilidad de que haya vida? Resulta que hay una luna que se llama Europa, que tiene, que tiene probablemente agua líquida debajo de su capa. Por lo tanto, más que la habitabilidad de una de las lunas, se está estudiando sobre la posibilidad de que tenga vida. Porque ir a una luna de un planeta no es complicado en el sentido de la situación que ocurre en las lunas cuando pasan por detrás de los planetas. Por lo tanto, es una habilidad un poco más complicada de lo que uno se podría imaginar en Marte. Por lo tanto, aún así, se está planteando la NASA enviar misiones espaciales a las lunas de Júpiter actualmente. Interesante entonces estas lunas de Júpiter, sí, creo que por ahí hay algunas películas relacionadas con la luna Europa de Júpiter. Y bueno, vamos con la última pregunta de David Paredes, de 7 años, que pregunta, ¿Júpiter tiene anillos? No, parece que pregunta sí o no, ¿tiene anillos o no tiene? Hola David, bueno, te voy a decir la verdad, te voy a andar con mentiras. Júpiter sí tiene anillos. Tiene unos anillos de gas muy delgaditos como les mostré. Hay un par de fotos, de hecho, para que la busques por ahí, para que te convenzas de que en verdad Júpiter tiene anillos. A diferencia de Saturno, por ejemplo, que es el famoso por sus anillos, que son mucho más grandes y mucho más anchos también. Júpiter sí los tiene, es súper delgadito también,
están bien externos, bien como afuera de la órbita de Júpiter, pero sí tiene anillos, así que ya no hay dudas respecto a eso. Así que eso, este planeta lo tiene todo realmente, tiene anillos, muchas lunas, una tormenta supergigante. Es increíble este coloso del sistema solar. Así que queríamos agradecer a todos los niños por sus interesantes y maravillosas preguntas y sobre todo agradecer a Vicente por esta maravillosa charla sobre el planeta más grande que tiene el sistema solar. Así que muchas gracias y nos vemos en esta maratón.